primera pregunta es ¿quiénes somos? Bueno, profesionales de sanidad. Venimos en representación de profesionales de sanidad por Palestina, España, porque hay una organización internacional en distintos países como Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Holanda, que nos agrupamos en el sentido de intentar paliar, y si pudiera ser revertir, los daños del colonialismo israelí. Como tal grupo hemos empezado hace muy poco, en octubre. Estábamos sueltos, nos ha unido especialmente los seminarios de innovación en atención primaria y nos unió una poesía. El grupo es variopinto, pero se caracteriza porque no le importa exhibir ternura, algo que habitualmente en nuestra sociedad se liga al amor y relaciones de tipo personal. Creemos que la ternura, en concreto en clínica, es fundamental, en el sentido de saber librar con quien sufre. Nos une también el sentimiento de paz y de solidaridad. No seríamos nada si no hay paz y no somos nada si no hay solidaridad entre los humanos. Como tal, llevamos entonces un año y es muy activa la página en la que participamos. La página es sobre Palestina y naturalmente incluye una sección sobre arte. Porque Palestina no es solo sufrimiento, no es solo un pueblo requemado, un pueblo que intentan desaparecer del mapa, es palpitante vida. Y la palpitante vida se expresa en poesía, en música, en teatro, en novelas, en ficción. Intentamos destacarlo, porque creemos que no es solo un pueblo que sufre. ¿Por qué estamos hoy aquí? Básicamente porque los ojos tienen que seguir en Palestina. El genocidio no ha terminado. Ha cambiado, pero persiste, pero ha cambiado. Ha cambiado y es muy importante que mantengamos los ojos en Palestina, porque somos cómplices. Y no solamente somos cómplices, sino que en un próximo futuro, y ya también presente, sufriremos por el genocidio en Palestina. No nos es ajeno. Los drones que vigilan y que entran en un hospital, entran los drones en un hospital a matar pacientes, se emplearán contra nosotros. Nos sentimos lejanos, nos sentimos que eso les sucede a los palestinos por los malos israelíes. Pero no es tan solo. El imperialismo destruye a sus propias poblaciones, porque el imperialismo es parte del capitalismo y el capitalismo es el que está reduciendo a la nada la individualidad, las personas, la sociedad. Sí, como ha explicado Sara, naturalmente estamos aquí porque el sábado va a haber una reunión en Madrid en la que se presentarán los datos de todas las mesas del Tribunal de los Pueblos sobre la participación del genocidio en la propia España. Nos sentimos, insisto, en el que somos inmunes a lo que está sucediendo en Palestina y si acaso nos conmueve. Eso ya también es importante dejarlo de lado. Lo que nos trae aquí no es la conmoción, no es la ternura, no es la solidaridad, es la obligación. El código ético de las profesiones sanitarias exige que no participemos en ningún genocidio. Así que lo único que estamos haciendo es cumplir con el código ético que nos obliga. Y de hecho deberían juzgarlo por no hacerlo, como se está haciendo. La tercera pregunta es ¿cuál es nuestro punto de vista? Desde luego nuestro punto de vista es, en general, salud pública. Salud pública en el buen sentido de la palabra. La salud es producto social. Si queremos mejorar la salud, hay que cambiar la sociedad. Así que ese será nuestro punto de vista a lo largo de esta charla. Y sí, estamos aquí para escuchar sugerencias, para escuchar críticas, para añadir preguntas a lo que hemos preparado. Mantenemos que somos honrados en lo que decimos, es decir, lo que decimos aquí es el mejor conocimiento que tenemos. Pero como científicos no tenemos certeza de que sea la mejor respuesta. Somos sinceros en decir que quizá haya mejores respuestas y estamos deseando oírlas si realmente no las podéis dar. Siguiente pregunta. Te has contado un poco
sigo el de ¿vale? La segunda es, ¿qué es la anestesia social? ¿Qué es la anestesia social? Nos quieren anestesiados. Y lo están logrando en el campo físico. Se rechaza completamente el dolor. De hecho, se llegó en un máximo de imprudencia a declarar al año un día sin dolor. Lo han cambiado, claro. Lo han cambiado al día del dolor, porque era absurdo. Si yo no tuviese dolor, entre otras cosas no tendría lengua, porque cuando me la mordiera me importaría un bledo. Y al cabo de unos años no tendría lengua y no podría dar esta charla. Así que el dolor, lo explicó muy bien un médico que atendió a leprosos y publicó un libro de el don del dolor. El dolor fisiológico, por supuesto, lo podéis ver en los pacientes que se ingresan y terminan con úlceras de decúbito, porque pasan horas sin responder al dolor que te hace que muevas el culo sin darte cuenta en la cama. Así que el dolor físico es necesario. Y se combate. Lo combaten porque lo que hay detrás del día sin dolor son medicamentos, intereses, capitalismo. En concreto, el abuso del fentanilo. El fentanilo es una droga, un opiáceo, muchísimo más poderoso que la heroína, con el cual tienen emparchadas a muchas de nuestras ancianas. Muchísimas ancianas que veráis, por dolor de artrosis, le ponen fentanilo. Por cierto, como casi todo en medicina no se hace al azar. Es más frecuente y más posible, más probable que tengan parches de fentanilo las mujeres viejas pobres. Porque se combate la pobreza con medicamentos. No como habría que convertirlos, es mucho más fácil y más negocio. Pero nos quieren también anestesiados en lo psicológico. Es curioso, quieren que no haya ansiedad, que no haya desasosiego, que no haya inquietud, que no haya malestar, que no haya insomnio, y utilizan los psicofármacos para que no tengamos ninguno de esos malestares. ¿Cuál es la consecuencia? Que no tenemos esos malestares, pero tampoco tenemos amor, tampoco tenemos sentimientos de ánimo, nos convertimos en insensibles, estamos anestesiados psicológicamente, de manera que no vibramos por nada, no tenemos entusiasmo, no. Es un mundo feliz, muy triste, en el que se nos apagan las emociones. Así que la anestesia que quieren psicológica, aparte de empastillar a la población, y España es uno de los países del mundo que más psicofármacos consume, nos impide la alegría de vivir, que incluyen las adversidades, claro. Ya en el caso personal, Mercedes y yo hemos escrito muchísimas veces en contra de la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el perfecto estado físico, psíquico y mental. Un pensador muy inteligente dijo que eso solo en los segundos que dura el orgasmo, porque después es imposible. No, nosotros queremos que tener salud es disfrutar de la vida pese a las adversidades, no negándolas. No, hay adversidades, claro, pero tú disfrutas de la salud, disfrutas de la vida, eso es salud, que además alude al término latino del que viene salud. Así que salud es la capacidad de disfrutar de la vida pese a las adversidades, que no se pueden negar. Pero nos quieren también anestesiados en lo social. Eso es tremendo. Nos quieren en nuestra cápsula, encapsulados. Quieren que no nos demos cuenta de que nuestro estado de bienestar depende del estado de malestar de muchos países del mundo. Por ejemplo, el Congo, con 5 millones de muertos. El bienestar nuestro de tener el teléfono móvil en el bolsillo. Claro, es a costa del malestar. Y nos quieren envueltos en una cápsula que nos impida mirar hacia afuera. Pretenden que miremos hacia nosotros mismos. Pretenden que estemos enganchados a las series y encargando la comida para que nos la traigan. Y encerrados con nosotros mismos en nuestros domicilios. Los que tenemos domicilio y los que tenemos algo donde ver en una pantalla, claro, naturalmente. Así que sí, quieren que haya una anestesia social, y en concreto que no nos duela Palestina.
Pero ¿cómo no nos va a doler Palestina? Los nazis de hace tiempo son los sionistas de hoy. Claro, las cámaras de gases son las bombas que tiran hoy en Palestina. Claro, ¿cómo que no? El gueto de Varsovia es hoy Gaza, cada vez más parecido al gueto, incluso con la raya amarilla que le han pintado para que no crucen. Así que los judíos de hoy, los judíos de ayer son los palestinos de hoy. Quieren que no lo veamos. Y hasta cierto punto lo logran. Incluso desactivan los movimientos, como se ha logrado con el falso acuerdo de paz. Sí, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, y muchas gracias por lo que has dicho, que me ha encantado. ¿Cuál es la situación actual allí, en Palestina? La situación en Palestina, desde el punto de vista de salud pública, es que se está cumpliendo el primum nocere. Nocere, bien dicho en latín. El principio sanitario es primum non nocere. Primero, no hacer daño. Así que a los sanitarios se les pide que por favor su intervención no genere más daño del que evita. Pues Israel está haciendo exactamente el primum nocere. Primero, hacer daño. La tesis práctica de Israel es muy sencilla. Todo el territorio, ninguna población. Así que lo que pretende el Estado de Israel es todo el territorio, ninguna población. El ideal de todo país colonialista, el ideal del colonialismo. Quedarse con los recursos, empezando por la tierra, el agua, vegetal, mineral, y no tener ninguna población. La cuestión es que la situación en Palestina es terrible, porque, claro, se calcula que se han perdido 3 millones de años de vida, de los cuales 1 millón de años de vida perdidos son de niños, de infancia. 1 millón de años perdidos a causa de la voluntad humana. No solo de Israel, ya destaqué la primera pregunta, también de todos los países que lo están ayudando. Sí, en Palestina es la tortura permanente. La tortura permanente que, para mi vergüenza, está apoyada por sanitarios. En el informe que escribimos al respecto, Health Workers for Palestine, dijimos que donde la tortura es sistemática, los médicos no faltan. Es una frase muy cierta. Si hay tortura sistemática, hay profesionales sanitarios, básicamente médicos y enfermeras. Los hay. Así que en Palestina hay tortura permanente. Por supuesto, la cuestión llega incluso al robo de órganos. Israel es el país del mundo que más trasplantes hace con menos donaciones. Pues blanco y en botella. ¿De dónde sacan los órganos que trasplantan? De los palestinos. Sí. La expectativa de vida al nacer ha bajado de 76 años que tenía Gaza a 40. A 40 en 3 años. Es algo inaudito. Para lo que os hagáis idea, cuando la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se disolvió, bajó la expectativa de vida a 10 años, que fue algo brutal. La introducción del capitalismo a saco en lo que hoy es Rusia. Ha bajado 36 años la expectativa de vida al nacer. Hay como mínimo 50.000 huérfanos. Muchos de ellos sin nadie de su familia. Sin nadie. Literalmente criados Por supuesto, se ha destruido todo, porque la estrategia del genocidio no es solo el bombardeo, el pegarte un tiro en la cabeza. Eso es muy anecdótico. La estrategia del genocidio incluye la desaparición del agua. El agua en Cisjordania está controlada, el agua de lluvia, por el ejército de Israel. El agua de lluvia no es pública, es del ejército. Estamos llegando a unos límites que resultan increíbles e insuperables. Pero claro, el agua de lluvia y la gestión de los desechos de agua. Y ya sabemos que la salud depende básicamente del agua. Agua potable y agua que se depure. Así que sí. Pero los alimentos, hay un asedio que ni en el medioevo.
Hay un asedio que ni los romanos en Numancia. Hay un asedio en el que se están muriendo de hambre continuadamente, no es anecdótico. Por supuesto, han destruido la agricultura. Los campos, las vides, los están destruyendo ahora porque hay que hablar también de Cisjordania. En Cisjordania están destruyendo, quemando árboles olivos centenarios sin que les tiemble. Han destruido el ganado. No hay prácticamente ya ganadería. Es más, la roba incluso el propio ejército. Han eliminado la electricidad, el fuel, los medicamentos. En Palestina la situación es tremenda, con alguna excepción curiosísima, y es los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles sobreabundan y funcionan. ¿Por qué? Porque son esenciales para el genocidio. Lo veremos luego. En el genocidio lo importante no es matar al médico, es matar al médico con su familia. Y eso se logra muy fácilmente teniendo controlado el teléfono. Y cuando vuelven de trabajar del hospital, donde está el teléfono, está la familia. Y entonces se mata, se asesina. Así que, con la excepción de los teléfonos, todo falta en Palestina. Los teléfonos no, pero son los mismos que llevamos aquí todos nosotros, que tienen el mismo uso o lo tendrán en el momento en el que lo precisen. La situación en Palestina es terrible. La situación en Palestina no se nos puede olvidar Jerusalén Este. En Jerusalén Este, que en teoría era palestino, se está produciendo eso que parece de chiste. Que se presenta una familia judía, dice, ¡pam, pam! Buenas, ¿me abre? ¿Sí? ¿Quién es? Que venga por mi casa. ¿Cómo que es su casa? Si está en mi casa, sale un palestino. Dice, era su casa. ¡Pum, pum! 2 tiros. Niños, que tenemos casa. Contado así, resulta de chiste. Pero no es de chiste. Es que se creen que Dios se lo atribuyó y vienen a por su casa y le pegan 2 tiros al palestino que lo ocupa y se queda con la casa. Y no nos podemos olvidar de Israel. En Israel hay un apartheid brutal. Dicen que es la única democracia del Oriente Próximo. Le llaman Oriente Próximo. ¿Cómo que Oriente Próximo? Eso es Asia Occidental. Es Oriente Próximo con su supremacismo occidental, dice, de países desarrollados. Es Asia occidental. De manera que no se nos puede olvidar el apartheid en Palestina, en el que hay como 60 leyes que excluyen y matizan lo que la población palestina puede hacer en el propio Israel. Sí, para terminar algunas fechas, claro. Esto hay que tener en cuenta que no es el Estado. Tendemos a pensar, y yo creo que eso nos consuela bastante, que es el gobierno de Israel, que hay un condensado de maldad en el gobierno de Israel. Ojalá. Ojalá, porque no es así. Las encuestas son terribles. En marzo de 2025, voy a hablar solo las de este año, el 82% de la población de Israel judía quería la expulsión de los palestinos de Gaza. El 82%. No es, el gobierno les representa bien. En julio del 2025, el 75% de los judíos de Israel creen que no hay nadie inocente en Gaza. Es decir, que hay que matar al recién nacido y a su madre, que está justificado. El 75%. Y en julio del 2025, el 63% creen que lo que hay que hacer son campos de concentración en Gaza, del que solo puedan salir al extranjero los palestinos. Así que lo que vemos en Palestina, entendiendo por Palestina lo que es Palestina, es decir, Israel, Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania, es un cuadro de una sociedad degenerada según los principios de ética y convivencia. Bueno, pues me he quitado hasta el habla, ¿sabéis? Así que no me habléis. Voy a deciros una cosa para ver
así, no es mi culpa, ¿eh? Bueno, ¿por qué de la mitad atrás está lleno y de la mitad para adelante? 2 titis tengo aquí, 2 chicos, menos mal. Bueno, 3, perdón. ¿Cree que le va a salpicar mi saliva? Ah, bueno, eso es una buena contestación. Muy bien. Tiene contestaciones para todo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación actual aquí en España? Esto nos va a dar un poco de... Sí, claro, es muy interesante saber cuál es la situación en España. Hemos visto la que hay en Palestina, en el buen sentido. ¿Cuál es la situación en España? Llamativa. Llamativa, básicamente porque desconocen la historia. La población española desconoce la historia. No tiene ni idea del Imperio Otomano, si acaso desde las cruzadas salta a Israel. Y poco más. De la cultura palestina, hay un desconocimiento absoluto. No obstante, es increíble. Ahora, siempre empezamos haciendo declaración de conflictos de interés. Esto no es gratis. A la salida van a cobrar. Los economistas dicen que nada es gratis. Como mucho es gratis en el punto del servicio. Así que cuando te lo pasas bien en la cama con alguien y no pagas, es gratis en el punto del servicio. Pero luego se paga. Esto no es gratis, ¿eh? Quiere decir que a Mercedes y a mí nos han pagado el viaje en tren desde Guadalajara aquí, el nodo de profesores palestinos. No ha sido mucho dinero, pero estamos agradecidos. Nosotros hemos pagado la cerveza y la patata frita que no hemos tomado ni el tren. Y César nos ha venido a buscar con su coche a la estación. Y alguien está pagando los impuestos para que esto tenga luces y funcione. Y Javier, una persona que está por aquí, se ha preocupado de que esté todo en orden. Y alguien cuando nos vayamos lo fregará y limpiará. Yo me voy a quedar. De verdad, no me miréis así. No se nos puede olvidar que nada es gratis. Bueno, pues en España el dominio de los medios es increíble. Desde luego en los medios es casi imposible oír que Israel tiene 9.000 rehenes palestinos. Los llaman prisioneros. Pues bueno, están secuestrados. Si usted a los secuestrados les llama prisioneros, me parece bien, pero de los dos lados. Lo que no puede ser es que en un lado sean rehenes y en otro sean prisioneros, porque las palabras importan. Las palabras y especialmente las narrativas tienen una fortaleza increíble. Yo creo que por las mañanas de los lunes a las 8 de la mañana se reúnen comités que deciden cuál va a ser la narrativa de la semana. No será así, pero es parecido. Nos imponen narrativa, nos imponen palabras. No obstante, la población española es mucho más lista de lo que puede parecer, ¿eh? En el estudio de la Fundación Sebastián Elcano, el 82% de la población española, 82, cree que en Palestina hay un genocidio. Sin la menor duda, ¿eh? No ha necesitado que se pronuncie el Tribunal de la Haya. El 60% está a favor de 2 estados, pero un 38%, casi 40% a favor de un estado. Pero ¿cómo que solución de 2 estados en Palestina? En Palestina hay un estado, que es Palestina. Eso sí, hay que darle el derecho a los judíos a que puedan volver a los países de origen y llevar a Netanyahu a cumplir condena a Polonia, que es de donde procedía, que se vaya a Polonia. Y el que quiera ir a Palestina, como cualquier emigrante, cumpliendo con las visas y cumpliendo con todas las normas. La población española lo tiene bastante claro. Y aun creyendo que se comete un genocidio por Israel, la simpatía por los judíos en España sigue siendo de 5,7 sobre 10, que está muy bien. La gente sabe distinguir entre el sionismo y el judaísmo, que no tienen nada que ver. Para que nos aclaremos, los estadounidenses tienen menos simpatías españolas que los judíos. Los chinos tienen más simpatías que los judíos.
La población hila muy fino, pero muy fino. Y el 44% cree que el único culpable es Israel. Juntos, un 34%. Esto en el poema del Mío Cid, que es un poema muy antiguo, medieval, se decía más o menos así: Dios, qué buen vasallo si tuviese buen señor. Hay un pueblo que está por delante de sus gobernantes, como casi siempre sucede. Así que esta es la situación en España. La situación en España la han logrado desactivar. Los que sois más jóvenes no os acordaréis ni nos habrán enseñado que hubo una intifada básicamente llevada por mujeres de rebelión en Palestina contra los israelíes. Fue tan fuerte el movimiento que llegaron a lograr un acuerdo en Madrid con el Estado de Israel, las fuerzas. El mismo día que se iba a firmar el acuerdo en Madrid, se dio un golpe de mano y se firmó un acuerdo con la autoridad palestina en Oslo, los acuerdos de Oslo, que desactivaron completamente a la población palestina. Algo parecido, a mí me lo ha recordado muchísimo, ha sido el alto el fuego del 10 de octubre de 2025, de hace un mes. Literalmente lo mismo, fue desactivar la opinión pública mundial en un golpe inteligente, hay que reconocerlo, que lo han redondeado con el 17 de noviembre, la autorización por la ONU al Plan de Estados Unidos para Palestina. Plan de Estados Unidos para Palestina que incluye a todos los países del mundo, menos a los palestinos. Así que, curioso, sí. Voy por la quinta. No, Sí. aquí era la que... Yo no puedo más prisa. Vamos bien. Vale, ya me callo. La estrategia del genocidio palestino por el Estado de Israel, ¿por qué es clave aniquilar hoy el sistema sanitario? Bueno, por ahí. El sistema sanitario es menos importante de lo que los sanitarios nos creemos. De la salud de un pueblo, del sistema sanitario depende el 10%. Así que si a mí me preguntaran en Madagascar cómo aumento la salud, lo último que se me ocurriría era mandar médicos y enfermeras. No, manda maestras. Claro, si quieres aumentar la salud, aumenta la educación, que es lo que realmente aumenta la salud. El sistema sanitario solo es importante en un 10%. En un 10% que los economistas han estudiado muy bien y se llama MIPSE. Mortalidad, morbilidad, M, innecesaria, P, prematura, S, sanitariamente evitable. MIPSE. Claro, las MIPSES sí son responsabilidad del sistema sanitario. Por ejemplo, cuando alguien muere de tétanos, es un fallo del sistema sanitario. Cuando alguien muere de apendicectomía, de apendicitis, es un fallo del sistema sanitario. Cuando alguien se muere porque le cae un rayo, no es una muerte atribuible al sistema sanitario. Claro, hay algunas MIPSES muy duras. Por ejemplo, la causa más frecuente de ceguera en el mundo son cataratas. Una morbilidad innecesaria, prematura, sanitariamente evitable. Nadie debería estar ciego en el mundo por cataratas, porque ya los árabes la operaban en Damasco. Pues es la causa más frecuente de ceguera. Así que eso es una MIPSE. Claro, esa MIPSE es muy importante. Yo tuve un accidente y tuve una catarata traumática, me la operaron y volví a ver. En España, lo sabemos, las cesáreas se hacen en exceso. En los hospitales privados, casi el 50%. Conocemos de primera mano Brasil, en el cual la mujer tiene que sobornar al médico para que no le haga cesárea. Sobornar al médico para que no le haga cesárea. Pero claro, algunas cesáreas son imprescindibles. Mínimo el 10%. Y mínimo el 1%.
cuando tú destruyes el sistema sanitario, todas las MISEPs aumentan. Claro, y no digamos nada durante un acto de guerra, durante un bombardeo, en el que entonces la labor del sistema sanitario no es el 10%, sino el 90%. Sí, por supuesto, las MISES que hemos hablado son en tiempos de paz. En tiempos de guerra, las MISES, la intervención del sistema sanitario es clave. Clave de llegar al 90%. El sistema sanitario en Palestina y en España es un importantísimo determinante de salud. Determinante de salud es aquello que determina la salud. Ya he dicho, y no voy a preguntar, pero me gustaría preguntarlo por si alguien se ha fijado. Voy a preguntarlo, hombre. Levante la mano. No. Sí, es más. Bueno, alguien levanta la mano y dice cuál es el principal determinante de salud, lo que yo mandaría a Madagascar. Muy bien, educación, maestra. Ese es el más importante determinante de salud. El otro es comer. La nutrición, especialmente los 9 meses del embarazo, en los que has vivido dentro de tu madre, es clave para el resto de tu vida. El embarazo es una situación especialísima en la que hay una tormenta de genes que se activan y se desactivan continuamente hasta generar un ser semejante a nosotros. La nutrición es esencial. Hasta los 5 años, básicamente. El ser humano que vive hasta los 5 años tiene muchísimas posibilidades de llegar a 80. Pero tiene que vivir 5 años. Y eso exige alimentación, nutrición. Sí, ese es el sistema sanitario, el determinante de salud. Determinante de salud muy importante es la paz. ¿No? Es fundamental. El sistema sanitario. El sistema sanitario es un determinante muy importante, especialmente si es sanitario de cobertura pública, como el que hay en España. ¿Por qué es muy importante el sistema sanitario? Porque es la expresión política y práctica de la paz y de la solidaridad. Los humanos como especie hemos, en nuestra opinión, progresado porque tenemos genes de solidaridad. Os explicarán en genética lo del gen del egoísmo. Sí, también somos egoístas, claro. Pero como especie hemos sido capaces de ser solidarios, que es el hoy por ti, mañana por mí. Hoy por mí, mañana por ti. Que no existen sociedades en las que nosotros hemos vivido como Estados Unidos. En las que se ve como normal que si tú no has pagado un seguro para que te hagan diálisis renal, pues a ti no te hacen diálisis renal. Eso nos da vómitos. Me hacen diálisis renal si la necesito, porque mi necesidad está mediada por la necesidad, no por mi capacidad de pagar. Entonces, claro, eso es solidaridad. Que es un poco como los bomberos. Quiere decir que todos estamos de acuerdo en que haya bomberos, ¿no? Y en no necesitarlos. Y en pagarlos. Pagar bien, que tengan muy buenos medios y no necesitarlos. Así que una pasta para los bomberos para que no funcionen nunca. Ese sería el ideal. Pues un poco parecido al sistema sanitario. Que yo no lo necesite, yo lo pago, y que yo llegue a los 90 años y me muera en mi cama sin un medicamento, sin un médico, sin nadie y sin haberlos necesitado nunca. Ese es mi ideal. Hombre, entonces todo lo que has pagado, tú eres idiota. Uy, no sabes que me alegra de no tener que disfrutar lo que he pagado, porque sí, tengo que disfrutarlo. Así que sí, el problema, y esto lo sabe muy bien Israel, es que entonces lo que hay que hacer es matar, asesinar a los profesionales sanitarios y destruir hasta la raíz el sistema sanitario. Cuando hablo de sistema sanitario, que la gente no lo piensa, hablo también de ambulancias, porque dicen, han destruido no sé cuántos hospitales, han destruido no sé cuántos centros de salud y han destruido cientos de ambulancias con el personal dentro. Y lo que es peor, como ya he explicado antes, no han asesinado, y a muchos los han secuestrado y a muchos los han torturado, sino también a sus familias. Por cierto, hay que reconocer que estamos hablando en la mesa 4 de salud, pero lo mismo han hecho con otros profesionales como de educación y periodistas. Los han matado selectivamente, pero también con sus familias. Porque eso es lo característico de
del genocidio, el crear terror, porque el genocidio se basa en terror. Cuando dicen que Hamás es terrorista, me da risa. Hamás es un movimiento político que ganó las últimas elecciones que hubo en Gaza, pero además es que son guerrilleros. Y como tales guerrilleros, como la resistencia en Francia frente a los alemanes, te puedes esperar de ellos cualquier cosa, claro. Como la resistencia francesa ante el alemán. El verdadero estado terrorista, el terrorismo básico, brutal, es Israel, que desde luego no ha bombardeado Barcelona todavía. Pero cuando encuentre a un miembro de Hezbollah o de Hamás en Barcelona, bombardeará Barcelona, como ha hecho con Beirut. No se corta un pelo. Bombardea donde quiere y tiene capacidad por el apoyo de Estados Unidos. Siguiente pregunta. Sí, va. ¿Ha apoyado España la tesis israelí que sustenta la aniquilación del sistema sanitario? Además de más cosas, pero bueno, ¿qué sistema sanitario? Sustenta la aniquilación del sistema sanitario. La militarización. Del sistema sanitario en Gaza por la guerrilla palestina. Sí, Israel, como el capitalismo, necesita excusas. No le gusta mirarse en el espejo y ver demasiada sangre. Así que cuando destruye Gaza de raíz, como si hubiera tirado 10 bombas atómicas, dice que está matando selectivamente a guerrilleros de Hamás. Y tú miras la foto o lo ves desde arriba y dices, ¡guau! Hamás debía de tener 100.000 guerrilleros, porque la destrucción es absoluta. Es muy llamativo. Tengo que aclarar que en este punto no vamos a hablar como Mercedes y yo, sino como Health Workers for Palestine, como grupo, porque nuestra postura es mucho más radical. O sea que vamos a ser más templados de lo que seríamos, pero más templados que lo que seríamos porque lo que estamos hablando aquí se publicó en El Salto, un periódico de izquierda que habitualmente consultamos. Se publicó el 8 de mayo y el 9 de mayo se retiró de Salto por queja del Ministerio de Sanidad. Básicamente porque no era cierto lo que decíamos. España ha ayudado a aceptar la militarización de la tesis. Israel, para sostener su postura o su estrategia de destrucción del sistema sanitario y de asesinato sistemático de sus profesionales, ha empleado la teoría de que Hamás, en general, la guerrilla palestina, había infiltrado el sistema sanitario en Gaza. De manera que los hospitales estaban llenos de túneles, los médicos y enfermeras se dedicaban a ayudar a Hamás y a combatir, que las ambulancias repartían por Gaza a los guerrilleros y las armas, y eso le daba el valor moral de que estoy destruyendo el sistema sanitario porque está militarizado. Tesis que no se demostró jamás. La sorpresa fue que en 2024, hace un año, en la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, en mayo, en Ginebra, Israel logró la aprobación de una tesis, de una adendum al informe, en el que decía que había que rechazar la militarización del sistema sanitario y las ambulancias en Gaza. Y como destacaron los medios israelíes, por si alguien tiene dudas, nos surtimos mucho de medios israelíes para tener información. Es relativamente fácil acceder a ello, muchos están en inglés y si no se traducen del hebreo fácilmente. Claro, los medios israelíes, después de esta votación el 31 de mayo en Ginebra, destacaron que la enmienda que reconocía por parte de la Organización Mundial de la Salud que los centros sanitarios y el sistema sanitario en Gaza
estaba militarizado además por la guerrilla, fue apoyada, claro, por Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, los países de siempre a favor de Israel y, sorprendentemente, por España. Causó enorme sorpresa en Israel que España, un país que generalmente se ve a favor de Palestina, hubiera apoyado la tesis. En España solo lo destacó un medio de izquierda que se llama Rebelión. No sé si lo leéis, Rebelión en internet. Rebelión destacó la sorpresa de que España hubiera apoyado esa tesis. El 31 de mayo. A final de noviembre, el 31 de mayo, estaba presente la ministra de Sanidad. O sea que no votó un cualquiera. El 31 de mayo. Se aprueba la tesis de Israel. A finales de octubre, 1 de noviembre, en Copenhague, se reúne la Organización Mundial de la Salud Europa, que sorprendentemente incluye a Israel, a un país del Asia Occidental. Está dentro de la... ¿Y quién sale elegida para el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud? La ministra de Sanidad de España. ¡Caramba! Como la legislación funciona, pedimos, amparándonos en la ley de transparencia, que nos dijera el Ministerio de Sanidad quién había votado en Copenhague porque la ministra de Sanidad se incorporara al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Los funcionarios son muy majos, ¿eh? Los funcionarios nos contestaron, obligados por la ley, y aclararon dos cosas. Uno, que la ministra, contra lo que había dicho el gobierno, no había sido elegida para el Consejo Ejecutivo, sino propuesta para. La nota de la Moncloa, que es pública todavía, dice que había sido elegida, es falso. Una manipulación. Había sido propuesta para ser elegida. Y dos, que el voto a la ministra era secreto en Copenhague. Y no podíamos saber quién había votado a su favor. Llegó mayo, junio de este año y nosotros esperábamos que la ministra española renunciase al puesto de Consejo Ejecutivo y denunciase o se arrepintiese o pidiese que se corrigiese la enmienda israelí. Nuestra sorpresa fue que no. Ni se ha modificado, ni cambiado la enmienda aprobada por Israel y la ministra se ha incorporado al Consejo Ejecutivo de la OMS sentada al lado de Israel. Porque Israel está en el Consejo Ejecutivo representando a Europa también. Es que es increíble. Así que sí. Sí. Pues yo sigo con rollete, pero bueno. Lo de la Asamblea de la Organización Mundial en Ginebra en mayo y junio del 2024 fue un hecho aislado o encaja en un conjunto de decisiones políticas españolas de silencio y cooperación con el apartheid y el genocidio en Gaza. O sea, esto es muy importante porque se está diciendo cosas muy gordas. O sea, muy gordas, o sea, el genocidio en Gaza. Y empezamos a hablar de genocidio. Ya no hablamos de guerra. Y ¿cómo se llama el otro? De tú y yo. Guerra. La que tenemos tú y yo, ¿cómo se llama? Sí. Claro, uno tiende a pensar como en la pregunta de cómo está Israel, uno tiende a pensar que es Netanyahu, que dicen que está loco. ¡Que no está loco! Es como Trump. Es una mala persona. Pero los locos son buenas personas. Muchas veces mejor que nosotros. El problema es que no saben dónde están a veces. No, son malas personas. Tendemos a pensar que la ministra de Sanidad es mala persona. No, hombre, no seas inocente, hombre. La ministra de Sanidad actúa colectivamente. El gobierno español, especialmente en el Consejo de Ministros, es un órgano colectivo, en el que se toman decisiones colegiadas y todos son responsables de todo. ¿Y cómo se demuestra esto? ¡Hombre! Porque el resto del gobierno ha tenido el mismo comportamiento que la ministra de Sanidad en Ginebra. ¿A qué te refieres?
a hechos, que dicen una cosa y hacen otra. Porque si entráis en Diario y en la declaración de la ministra a favor de Gaza, todas, vamos, la ministra revolucionaria, ya. Pero cuando Health Workers for Palestine le pedimos que pida la liberación de por lo menos los profesionales sanitarios rehenes en las cárceles israelíes, no dicen ni mu. Podéis pensar, bueno, claro, es que Health Workers for Palestine, si sois 4 gatos. Ah, bueno, puede ser. Pero en Palestina, en Gaza, hay 15.000 personas que necesitan traslado urgente por necesidades médicas. 13.000 y 15.000. Y tú puedes decir, bueno, la ministra ha salido un montón de veces en los vídeos recibiendo a los niños enfermos en Getafe, allí al lado del avión, sí, y dando besitos y declaraciones. Bueno, sí, claro. En total son como 44 pacientes que han venido. Bueno, no está tan mal. España en todo en el mundo lidera la unión con Palestina. Mira por dónde. Italia, gobernada por una ultraderechista. Como 500 ha trasladado Italia. España, en número redondo, vamos a poner 50. Italia, en número redondo, vamos a poner 260 a 300. ¿Cómo es que Italia, gobernada por una coalición ultraderechista, traslada más pacientes gazaitíes a Europa que España? Porque los hechos son lo que demuestran la palabra. Nosotros, Mercedes y yo, somos empiristas. Empiristas. Por ejemplo, no creemos que existan enfermedades. Creemos que existen enfermos, que es distinto. No hay enfermedades sino enfermos. Porque los enfermos los vemos. Las enfermedades sí tienen características comunes. Lo hemos publicado, sobre enfermedad, ciencia y ficción. Las creencias que no son empiristas en medicina son muy peligrosas porque llevan a la comercialización. Pero en lo que estamos es que sí, en concreto a la ministra también le hemos pedido que aumente los traslados. Es una tomadura de pelo durante un año el ministerio con el que ha habido entrevistas con representantes del Ministerio de Health Workers for Palestine. Nos ha entretenido. Ha logrado desactivar al grupo en ese campo. El gobierno español es tan cínico, esto es de otra área, de otra mesa, pero sigue con convenios armamentísticos, comprando armas que por ley de transparencia puedes acceder al contrato, y lo niega. No solo eso, la ministra de Sanidad a la que nos estamos refiriendo declaró que el aumento del presupuesto de guerra era necesario. O sea que una ministra de Sanidad favorece resulta un poco todo increíble. Bueno, nada, quise dar desde hacer declaraciones públicas y manifestaciones sobre Gaza y Palestina, sin citar ni el daño, apartheid y genocidio, ni la causa, mal estado del Estado de Israel, ni las causas de la causa, sionismo y colonialismo occidental. De esto no habla nadie, nadie, ni colonialismo, miento, y sin tomar decisiones que comprometan, ha habido excepciones a tal arte. Sí, no en España. Por ejemplo, la Asociación Médica Británica del Reino Unido, en el British Medical Journal, publicó una decisión por el que rompía relaciones con la Asociación Médica Israelí y pedía que se le expulsara de la Asociación Médica Mundial. Eso no lo hemos hecho en España ninguno. La Organización Médica Española ha hecho unas buenas declaraciones últimamente, pero no ha dado el siguiente paso, que también lo ha dado Sudáfrica.
África, ha roto relaciones con la Asociación Médica Israelí y ha pedido su expulsión de la Asociación Médica Mundial. El enfoque vuelve a ser de salud pública. En salud pública lo que se estudia son los daños. ¿Cuáles son los daños hoy en Palestina? Apartheid y genocidio. El apartheid no se nos puede olvidar porque está dentro de lo que llaman Israel, no digamos en Cisjordania, y genocidio. Ahora, básicamente en Gaza, pero a lo largo de todo el resto de Palestina. Así que hablamos de los daños, hablamos del causante Israel. Es que en montones de manifiestos y declaraciones hablan de la situación humanitaria en Gaza. ¿Cómo situación humanitaria en Gaza? Destrucción y asesinato en Gaza por Israel. Parece que es una, ¿cómo se llama? Un castigo bíblico. Lo que está pasando en Gaza, según muchos periódicos, es una especie de castigo bíblico que el fuego cae del cielo, como en Sodoma y Gomorra, vaya, que estaban follando y ¡va! Le cae el fuego del cielo. No cae el fuego del cielo. Cae el fuego de aviones cobardes que se atreven a bombardear a poblaciones civiles, sin ninguna defensa. No hay medio antiaéreo ninguno, no hay aviones que defiendan a Palestina, no hay antiaéreos, no hay drones, no hay tanques, no hay nada. Y luego dice, Israel es invulnerable. ¿Pero cómo que es invulnerable? Contra una población civil indefensa y no ha podido en 2 años con los guerrilleros de Hamas. No ha podido con 4 guerrilleros. Así que, sí, no se habla de Israel, no se habla del daño, no se habla del causante y no se habla de las causas de la causa, que en salud pública son muy importantes. Las causas de la causa, el sionismo y, por supuesto, el colonialismo. Lo que estamos viendo es el colonialismo a lo bruto, como nunca lo habíamos visto. Es decir, los españoles cuando estuvimos en América hicimos esto y más. Claro, sí, pero las noticias tardaban en venir 3 meses. Y la legislación estaba en contra, ¿eh? Porque la legislación en España estaba en contra. Lo que hacían los españoles era, ya se sabe, se acata la legislación pero no se cumple. Con lo cual seguían haciendo lo mismo. Pero había legislación. Aquí no la hay. Aquí no es que haya francotiradores sádicos que un día disparan a la cabeza. Y lo que se reciben en el hospital son lesiones a la cabeza. Otro día al cuello. Y otro día los testículos. Científicamente programado y ordenado. No hay locos. Ese es el colonialismo. El colonialismo lo que pretende es apropiarse de los recursos de la tierra y vaciarlo de nativos. Un poco lo que se hizo en Estados Unidos, ¿no? Dejar a los nativos en reducciones que se hizo también en Australia. En visitas a Australia, los aborígenes australianos, en fin. Y el sionismo. El sionismo nos demuestra una cosa, nos da una lección muy importante, y es que las ideas son importantes. Las ideas son muy importantes. Uno cree que las ideas, aquí lo único que se nos ocurre son ideas, o vaya mierda. Bueno, las ideas son muy importantes. El sionismo nació a final del siglo XIX en relación con las ideas de la teoría de la evolución y el darwinismo social, que llevó a la eugenesia. Eugenesia, por cierto, que todo el mundo asocia a nazis. Los que del mundo hicieron mejor la castración de los minusválidos fueron californianos de Estados Unidos. La Alemania nazi copió los programas que había en California para que los minusválidos no tuvieran hijos. Consecuencia de la teoría de la eugenesia, consecuencia de la teoría de la evolución. En eso entran las razas. Claro, la gente sigue creyendo que hay razas. Pero no hay razas. Si estamos aquí todos mezclados. Gracias a Dios, y eso es lo que nos da la resistencia que tenemos, el mezclarnos. ¿Cómo es la canción esa de La Puerta de Alcalá? Mézclate conmigo. Eso es. La mezcla de Alcalá. La Puerta de Alcalá. Sí, y todo eso favoreció la teoría del sionismo, en la cual se reclamaba el establecimiento de un Estado judío como solución a los brotes de antisemitismo que hubo en Europa.
Así que las ideas que nacieron en Viena a final del siglo XIX terminan hoy aquí, en esta biblioteca. Hay otro ejemplo también muy bueno, y es el ejemplo de las teorías que nacieron de la Escuela de Economistas de Chicago, de este capitalismo salvaje, en el que lo único que importa es el dinero, que lo implantaron por una parte Reagan en Estados Unidos y Thatcher en el Reino Unido, y ha llegado hoy a España. Este capitalismo que vemos de amiguetes procede de aquellas ideas. Así que sí hay que agradecer a esta gente que nos ha dado una lección de que las ideas son muy importantes. Así que generemos ideas que fructificarán en su vida. Dios te oiga. ¿Qué es el arte de hacer declaraciones? No. Eso lo hemos hecho. Siguiente. No. Siguiente. Siguiente. No está tachada. Bueno, siguiente. Te has equivocado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, Sara. Que lo ponemos en azul. Yo también me equivoco. Sigue. ¿Aquí? Siguiente pregunta, que está el público expectante. Bueno, hacemos... Ahora que lo tengo embelesado. Que esto ya va viendo un poco, aquí la 3. Los chicos no, que no se vayan. No, que cuando se vayan van a pagar. Así que se estén aquí quietos. Nada, pagar, pero que falta aquí dinero. No, me Pero sobra. hombre, yo tengo todo el que quiera. Siguiente pregunta. Normalizar al Estado de Israel es aceptar la presencia de asociaciones israelíes en órganos y sociedades internacionales. ¿Es así y hay ejemplos al respecto? ¿Qué se ha hecho en España para evitarlo? Porque encima nos van a poner de, ya sabéis, Sí, para empezar comento. Hombre, hola, Rosa Magallón. Un placer. Catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Sí, empiezo con un chorizo que se dice. Mercedes y yo nos negamos a estar como hoy estamos hace 15 años. Que decidimos que no íbamos a sorprender a nadie. Que la gente que quiera saber lo que pensamos, que lea, que escribimos, que piense, que discuta, que escriba. Y si no, que le zurzan. Nos ha traído aquí César. Así que tiene la culpa de que hayamos venido a Zaragoza. No creo que nos volváis a ver nunca más haciendo algo parecido. Entonces, cosa porque nos vamos a morir pronto. Es que estamos ya vejetes que para qué. Y segundo, porque no lo hacemos. Es demasiado fácil el convenceros de cualquier cosa de viva voz. Por lo menos para mí. A nosotros, a Mercedes y a mí, cuando le pasan la encuesta esa típica a los estudiantes, dice, medios audiovisuales. Y los cabrones de los alumnos nos ponen 0. Porque no hemos usado el puto PowerPoint. Pero, ¿y el teatro que estamos haciendo? El teatro que hemos ensayado en casa, tú a Eurípides en su comedia le pondrías un 0 porque no empleó PowerPoint. Pero ¿qué degeneración es esta? Vale. Hecho ese apartado, sí. Claro, el Estado de Israel quiere normalizarse, ser un Estado más, la única democracia del Oriente Próximo, y aparecer en Eurovisión. O jugar un partido de baloncesto, el Maccabi, ¿Y sabéis por qué los están haciendo a la puerta cerrada? Para que la sangre que se desprende de los jugadores israelíes no manche a los asistentes. Por eso están a puerta cerrada. No porque teman que les montemos Cristo, sino porque esa sangre se salta a los espectadores. Quieren normalizarlo en el deporte, quieren normalizarlo también en medicina y también en Zaragoza. Porque uno de los ejemplos, sí, es el de medicina integrativa. El Congreso de Medicina Integrativa se iba a celebrar en Tel Aviv. Pero dada la situación compleja del Oriente Próximo actual, así dice más o menos, lo vamos a pasar a España, a Zaragoza. Y se hizo a Zaragoza, básicamente con participación española e israelí. Lo que es peor, con apoyo del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, una institución a la que yo respeto y aprecio, porque tiene publicaciones excelentes y trabajos excelentes. ¿Cómo puede haber caído en esto? Porque nadie está libre.
a todos nos cogen. Fue también muy bonito, muy duro, el Congreso de Psiquiatría en Madrid. El Congreso Europeo de Psiquiatría es de psiquiatría biológica, de esa que se cree que el cerebro de los esquizofrénicos es distinto del cerebro de los demás. De esa que se cree que los antidepresivos son inhibidores de la recaptación de la serotonina. En fin, esas teorías biológicas que explican lo que no entienden. Y es que el cerebro humano es complejísimo y no lo admiten, creen. El Congreso de Psiquiatría se celebró en Madrid. Y mira por dónde había unas residentes, también había dos residentes varones, unas residentes suecas y holandesas que seguían nuestra página. Por cierto, tenemos nuestra página, tenemos una página que las últimas entradas son básicamente de España, Estados Unidos y China. Los chinos están interesadísimos por lo que publicamos. Publicamos en español y en inglés casi todo, pero de vez en cuando te sorprende, sí. Me han llegado hoy los datos del último mes. De manera que, como hay una empresa que se llama Teva, que tiene una fábrica, ya hablaremos luego en Zaragoza, repartieron panfletos entre los asistentes diciendo que Teva, que patrocinaba ese congreso, participaba también en el genocidio. Los echaron. Como Mercedes y yo nos enteramos, vivimos en Buitrago de Lozoya, que está a 75 kilómetros en la sierra, en el monte, y ir a Madrid para nosotros es un dolor, porque están todos locos los madrileños, corriendo deprisa, con coches jodiendo, en fin. Así que ahí a Madrid, fuimos a Madrid, las localizamos, les invitamos a cenar, nos pagaron la cena, y mantenemos el contacto actual con las residentes. Nos contaron la situación y les sugerimos que a veces uno tiene que ceder. Así que esto fue un domingo, el lunes fueron a ver al presidente del Congreso Europeo, un pope, que los recibió a cambio de que firmasen un acuerdo diciendo que el Congreso de Psiquiatría se había mantenido neutral respecto a Israel, les dejaron entrar. Lo firmaron, y a mí me pareció bien que lo firmasen. Pero, en fin, al tiempo en el Congreso se había hablado de Ucrania, en el sentido que se debe hablar de Ucrania en Europa, ya sabéis, lo malos que son los rusos, lo buenos que son los ucranianos, y lo importante es que les ayudemos, sobre todo comprando armas de Estados Unidos, y gas licuado de Estados Unidos, que eso es lo importante. Y sí, participamos muy activamente, Mercedes y yo, en intentar echar a la Asociación Médica Israelí de varios grupos, por ejemplo, de la BONCA, de la Asociación Médica Mundial de Médicos Generales de Familia, BONCA, con W, BONCA, en Lisboa, con fracaso. La Sociedad Española de Medicina de Familia, que ha tenido un manifiesto muy bueno acerca de Palestina, no transformó en hechos pedir la expulsión de Israel de la BONCA. Aún apoyando nosotros como apoyamos que la nueva presidenta de la BONCA sea española. Los esperamos, porque hemos aprendido. Si queréis leer algo bonito nuestro, aparte de lo de ternura clínica, podéis leer Perdedores de largo recorrido, porque tenemos ya muchos años perdiendo. Pero no nos han domado. Así que perdemos, pero no nos agachamos. Los esperamos al año que viene en Johannesburgo, en Sudáfrica, donde se reunirá la BONCA. País que ha pedido la expulsión de Israel, no solo de la BONCA, sino de la Organización Médica Mundial. Así que los esperamos. No pasa un año en la vida de los pueblos, no es nada. Quizás no lleguemos, pero los que lleguen lo harán por nosotros. Pedimos también que los expulsen de la Organización Mundial de Médicos. Fracasamos. Y ahí lo intentamos bajo manga, con intervenciones muy sustanciosas, muy bonitas. Vale la pena estar en estos mundos. Y por último intentamos que les expulsen de la Alianza Mundial de Profesionales de Salud, que engloba médicos, enfermeras, farmacéuticos. También hemos fracasado. Así que, 11ª.
que yo creo que a veces arregla todo, ¿ves? Todo. En el campo comercial, sanitario, cada uno tiene su ingrediente. Venga, la ONU. Teba, no, tienes la. Sí, es esa. Teba, ¿verdad? Sí, Teba, 1/10. Bueno, estoy cansada, ¿eh? Que no os dais cuenta de lo maldita que soy. Teba es compañía farmacéutica, empresa corrupta y corruptora, que es lo más que pasa en la vida. Y no es corrupto, ni quédate de corrupto, pero no dejas a lo demás en paz. Cooperadora necesaria con el Estado de Israel en la apartheid y en el genocidio en Palestina. ¿Qué hace Teba en España? Bueno, ¿qué hace Teba en España? Lo respondió muy bien antes de ayer una revista o un periódico aparentemente de izquierda que se llama Público. Público publicó un publi-reportaje, en mi opinión, a favor de Teba. Increíble en Público, que venía a decir que Teba España no sabe nada de Israel, que lo que se produce aquí es riqueza, que hay 1000 empleos directos y 4000 indirectos, y que qué es eso de que haya un boicot contra Teba. A nosotros nos encantó leerlo, primero porque descubrimos que la izquierda no es tan buena como parece, lo cual está muy bien, porque es que uno termina creyéndose que la izquierda, los malos son los de derecha. Y segundo, porque el boicot que estamos planteando les debe de estar haciendo daño. Porque si se han molestado en el public reportaje, Teba tiene fábrica en Zaragoza, así que es un tema sensible en Zaragoza. 400, 600 empleos directos en Zaragoza en la fábrica. Una fábrica inmensa. Teba es un gigante, sobre todo en medicamentos genéricos. Si tú vas a la farmacia, medicamentos de Teba, Tebagen, Balmur, Retiofar, es casi imposible que no te den. Incluso los medicamentos genéricos que son los que no son de marca, ¿no? Que tú pides acetil salicílico y te dan cualquiera. Sin embargo, si tú pides aspirina, esa es una marca. La diferencia, ¿ves? Teba es fuerte en genéricos. Bueno, cuando uno lo estudia un poco bien, y yo no soy economista, no somos economistas, no somos más que médicos de pueblos retirados, el mercado de genéricos en España está intervenido. Los genéricos de España son los más caros de Europa. Más caros que Suecia, donde hay transparencia e intervención del Estado para que el mercado de genéricos no forme un cartel. ¿Cartel? ¿Sabéis lo que es cartel? Que se ponen de acuerdo las empresas y el mercado de genérico, que tenía que ser baratísimo, elevan los precios. Hombre, estás obsesionado con Teba. ¿Ves Teba? ¡Wow! Noticias de antes de ayer. Perú. El Ministerio de Perú pone, creo que son 186 millones de euros de multa a 13 empresas por formar cartel en Perú durante 14 años. Una de esas empresas, ¿deducís cuál es? Teba. Pero bueno, entonces Teba es corrupta y corruptora, claro. Tiene acumulado 11.000 millones de multas y condenas judiciales. Y es responsable de miles de muertos. Porque la corrupción en farmacia no es solo aumento de precios y robo. No. Una de las multas es de casi 5.000 millones en Estados Unidos por el número de muertos causado por la crisis de los opioides en Estados Unidos. En una parte liderado por Teba. Porque todo el mundo se acuerda de la familia esta... ¿Cómo se llama la familia de Pordue? La familia Pordue. Judío, por cierto, pero vamos, eso no tiene nada que ver. Que todo el mundo le echa la culpa a la familia Pordue en la crisis. Bueno, Teba, para librarse de condenas judiciales, aceptó una multa de casi 5.000 millones porque había miles de muertos. O sea que no estamos hablando de una empresa que solo roba. Roba, corrompe. La última multa que le han puesto en la Unión Europea, la mayor que ha puesto la Unión Europea a la industria farmacéutica, de casi 500 millones de euros por impedir la libre competencia. Porque claro, no hay nadie que odie más el capitalismo que el capitalista.
Así que Teva es un ejemplo casi de digno. Nosotros llevamos un año planteando el boicot a Teva. Claro, nos gustan las buenas técnicas. Así que lo primero que hemos hecho ha sido, claro, ¿cuáles son los medicamentos de Teva más vendidos en España en atención primaria? Y tenemos la lista de los medicamentos más vendidos. Pues el boicot a los 3 primeros. Para no perder el tiempo, porque como hay 500, ¿cuáles son los 3 medicamentos de Teva genéricos más vendidos en España? Medicamentos generalmente inútiles. Omeprazol, atorvastatina y pantoprazol. Boicot a esos 3 medicamentos. De los demás dejado compra, aunque sea de Teva, de Ratiofaro, aunque sean de los mismos. Pero esos 3, que no haya ni uno. Y en los hospitales. Bueno, en los hospitales la cosa cambia. En los hospitales, el medicamento Copaxone para la esclerosis en placa ha sido el medicamento estrella de Teva hasta que han podido salir genéricos que intentó impedirlo. En nuestra página analizamos Copaxone, la estrella de Teva, durante muchas décadas. Es un medicamento que no aporta nada nuevo. ¡Oh! Pero ¿cómo puede ser que un medicamento que no aporta nada nuevo haya sido la estrella de Teva durante muchos años? ¿Quién lo prescribe? Neurólogos. ¿A quién da Teva dinero? A los neurólogos. Y como tenemos los datos de España, podemos saber que la neuróloga en España que más dinero recibe de Teva, y lo podemos decir porque es público, se llama Patricia Pozo Roche, que es neuróloga en el Valle de Brón. Y claro, está en todas las publicaciones, en todos los consensos de medicamentos de Teva. Así que, ¿y cuál es el medicamento, aparte de Copaxone, el siguiente que están introduciendo? Ajovi. Ajovi es para prevenir la migraña. Medicamento que no previene la migraña. Pero se va a convertir en joya. ¿Por qué? Por los Key Opinion Leaders, que se llaman. También dan dinero a la Asociación de Neurólogos de España y a la Asociación de Farmacéuticos de España. Y el siguiente joya de la corona, que está todavía en discusión el texto en nuestro grupo, porque todos lo discutimos, Austedo. Austedo es un medicamento de uso hospitalario, básicamente para lo que llamamos Corea de Huntington. Corea es un movimiento, ya sabéis que estos movimientos así, eso es Corea. Estos movimientos involuntarios, generalmente alrededor de la boca, también las extremidades, que al principio llega a ser un poco anecdótico, pero luego finalmente es que no puedes comer, no puedes hablar, no puedes, y te mueres. Pero claro, Huntington, que es para la Corea más llamativa, es una enfermedad hereditaria rarísima, que es un 5 por 100.000, como mucho. Eso no es negocio. ¿Dónde hay mucha Corea en el mundo? Hombre, causada por los médicos, causada por el Primperan. ¿Primperan lo habéis tomado alguna vez para los vómitos? Causada por la levodopa para el Parkinson. Causada por los neurolépticos que le dan a los pobres esquizofrénicos o con depresión bipolar. Y termina. Casualmente Teva produce neurolépticos y el medicamento para curar los daños que produce el neuroléptico. Eso se llama prescripción en cascada. La prescripción en cascada es cuando, para evitar el efecto adverso de un medicamento que se está dando, se da otro, que a su vez produce un efecto adverso que se le da a otro, que a su vez... El negocio perfecto. Porque claro, ahí calculan que en Estados Unidos solo hay como 800.000 pacientes con disquinesia tardía, que se llama esa Corea que produce los neurolépticos. Y en Europa puede haber 1 millón. Y como dice la propaganda de Teva, el 75% no sabe que tiene disquinesia tardía. Y solo el 5% está tratado. Así que las expectativas de venta de este año, solo en Estados Unidos, son de 1.000 y pico millones de beneficios de Austedo. En la Unión Europea no está autorizado, pero ya cuenta con una primera evaluación positiva.
¿La ministra de Sanidad se ha pronunciado acerca de Teba? No, hombre. No, hombre. La ministra de Sanidad dirá, ¡Palestina! ¡Palestina! Pero Teba, se le va el puesto en Teba, si dice algo de Teba. Sí lo han dicho porque hay valientes en España. Intentamos transmitir un mensaje. Asturias, médicos de primaria, médicos especialistas, políticos, rechazan la compra de Teba y están anulando los contratos con Teba. En España se está haciendo igual en Navarra. Esperamos que se vuelva a hacer en el País Vasco. Hola, buenas tardes. Así que sí, hay esperanza de que las cosas puedan cambiar. La reacción de Teba no es el reportaje en público, eso es lo de menos. La reacción de Teba es, por ejemplo, denunciar a través de... Porque en España hay asociaciones sionistas. Toda la mesa se orienta a que lo que pasa en Gaza termine repercutiendo en España, que no nos creamos inmunes. En España hay asociaciones sionistas, las mismas que bombardean a Gaza, que aquí denuncian a Pablo Simón, médico rural de Chauchina, pueblo de Granada, porque ha dicho que no va a recetar Teba. Porque es una obligación deontológica, porque no puede colaborar con el genocidio. Y la asociación sionista le denuncia al Colegio de Médicos por antisemita e incitación al odio. Y lo que es peor, el Colegio de Médicos admite la tramitación. Y no sabemos qué pasará. Y podréis decir, claro, es que a España, Israel, los odia, porque como los españoles, el ministro, el presidente del gobierno ha promovido el reconocimiento de Palestina como Estado independiente. No, en el Reino Unido ha pasado exactamente igual que lo de Pablo Simón en España con una pediatra de un hospital de Londres. Y la primera condena que le han caído son 9 meses de suspensión de empleo y sueldo. Por llevar en las manifestaciones una estrella de David que ponía miente, viola, asesina, mata. 9 meses de suspensión de empleo y sueldo. Así que, cuando hablamos de Teba, mucho cuidado. Nosotros, como llevamos hablando toda la vida contra la industria farmacéutica, ya saben, nosotros tenemos delante un lago muy bonito. Nuestros hijos ya saben que si un día no aparecemos, estamos en el fondo del lago con una piedra. Pero ahora se une el Mossad. Ahora el Mossad es capaz de pincharnos, como mató a un diplomático en Arabia Saudí, lo mató pinchándole con un paraguas que tenía veneno y lo mató. Así que ahora hemos añadido otro peligro. Terminamos la última pregunta. Bueno, pues esta sí que es la última, que estaréis cansados y etcétera, etcétera. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Sabéis que hay mucha mujer y yo, la verdad, me da un poco de vergüenza por los varones, ¿no? Pero es que es verdad, es una violencia tremenda. ¿En qué forma tiene el Estado de Israel violento encarnizamiento selectivo contra niñas y mujeres palestinas? ¿Y qué cabe decir ante el silencio del gobierno de España y de asociaciones españolas varias? Esto es verdad. Pero claro, también que hable la gente que los tiene allí, que haga algo, digo yo, ¿no? Bueno. Por otra parte, la próxima vez no lo traigo. Me quedo yo con todas las horas y con todo el tema. Y vamos a sacar cosas, pero bueno, Para dejarlo claro, quienes no lo sepáis, yo tengo una hipótesis, creo que tú ya la conoces, que es irrefutable e indemostrable. ¡Ta! La hipótesis es que en realidad estoy muerto, pero vivo en el paraíso. Y el paraíso me ha dado a Mercedes para que... Y me ha dado un público aquí hoy que me oye. Medio se cree lo que yo digo. Entonces, claro, me siento en el paraíso. A lo que vamos. Claro, es brutal. Es brutal porque nosotros, comentaba yo a César,
que nosotros leemos hasta la hoja parroquial, ¿eh? O sea, que leemos todo. Le Monde Diplomatique, The Economist, The Wall Street Journal, todo. Es increíble. El New England, la mayor parte es pura basura. Pues yo tardo en leer el New England Journal of Medicine, la mejor revista del mundo, 5 minutos. Porque normalmente es mierda todo lo que publica. La mejor revista del mundo. Y Wall Street Journal lo mismo. O sea que, pero lo es. Porque de vez en cuando dice cosas muy, muy interesantes. Claro, hoy hemos leído la declaración institucional del Ministerio de Igualdad sobre la violencia contra las mujeres. Pero tú te lees eso, la declaración del Gobierno de España institucional, que son 3000 palabras llenas de frases vacías, huecas, que no dicen nada. No dicen nada porque habla de la violencia estructural contra las mujeres por su género y no cita violencia obstétrica. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Pero cómo puede ser esta brutalidad? Y dice, eso sí, que la violencia contra las mujeres es estructural. Pues claro, no es solo de varones y de novios, y no, es estructural. Así que claro, quizás, porque también vemos cine, ¿eh? Por ejemplo, hemos visto la película última, Muda. ¿Habéis visto la película Muda? Y no la han recomendado vuestros profesores. ¡Oh! Estoy poniendo un 0, a la facultad y a la universidad de Zaragoza. Muda es una película que tenéis que ver, porque es una película respetuosa con las personas que tienen dificultades de audición. Ultra respetuosa. Ultra. Y entre otras cosas, sale un parto de una muda. ¿Esa es sorda? ¿Cómo? ¡Sorda! Esa sí que la hemos visto. ¿La has visto? ¿Sorda? Bueno, levante la mano quien haya visto sorda. Venga, mentidme, hombre. Eso, miénteme otra vez. Bueno, no, sorda, perdón. Sorda. No es muda, hombre, es sorda. Porque es sorda. Lo que sale en la película tiene un reflejo terrible, porque claro, yo intento romper aquí, pero es que los partos de las mujeres sordas tienen peor resultado en salud que los de las personas que oyen. Sus niños nacen con más dificultades y más problemas que las personas que oyen, por consecuencia de la brutalidad de la atención obstétrica a personas con cualquier diferencia. No ya sordera. Si hablamos de gitanas, si hablamos de yugoslavas, si hablamos, en fin, de cualquiera que no se... No, pues la violencia estructural no sale. En la declaración que sí pone, pero no sale la... Y por supuesto, no sale la violencia en general en las guerras. Estudiamos una vez la violación como arma de guerra. Es algo, cuando lo escribíamos se nos saltaban las lágrimas. La violación sistemática como arma de guerra. Pero eso no sale. Hoy eso no es violencia contra las mujeres por su sexo. Por supuesto, no sale la violencia estructural que generan en Palestina los israelíes. Cuando hablo de violencia estructural es que es brutal, es que, por ejemplo, la clínica que había de reproducción asistida fue de las primeras que destruyó Israel. Cuando Israel logra la aprobación esa de que está militarizado el sistema sanitario, también los centros de reproducción asistida. Con lo cual, miles de embriones que estaban pendientes de implantación palestinos, desaparecidos. Estamos hablando de cosas que son inimaginables. Por supuesto, no hay anestesia ninguna hoy para atender a los partos en Palestina. No hay prácticamente cesárea. Así que muchas mujeres mueren en el parto. ¿Por qué el ensañamiento especialmente con niñas y mujeres en un genocidio? Porque son la base de la continuidad de la población. Hubo una guerra que quizá no hayan explicado en América, de Uruguay con sus vecinos, con Argentina, Brasil, una guerra terrible, en la que prácticamente no quedaron paraguayos, varones. Pero con los 500 que quedaron, las mujeres se apañaban. Se los turnaban, no estoy hablando en broma, hay publicaciones sobre qué se hace cuando faltan varones.
Cuando faltan mujeres, no hay población. No, nosotros vivimos, y en concreto esta es una acusación a las feministas, en muchos casos ensimismadas en sí mismas. Y hay otro mundo, y eso termina repercutiendo en España. Se calcula que en este momento hay 49.000 mujeres embarazadas en Gaza. 49.000, cuyo producto no está siendo alimentado como debe. Claro, ha aumentado el 300% los abortos. Porque finalmente es que se muere el feto, se muere el embrión, se muere el bebé. Claro, tampoco se suele hablar del aumento en Israel, en Palestina, en Gaza, de mujeres minusválidas y niñas, con pérdida de extremidades, con... Es terrible, está aumentando lo bruto. Por supuesto, las ancianas solas, sin el sostén de la familia, toda esa violencia estructural se agrava además por un periodismo. Hemos sacado un gráfico en la página nuestra. La página nuestra es gratuita, la llevamos Mercedes y yo y no cobramos nada, ¿eh? Y está pirateada de Suecia. O sea que, para que nos aclaremos aquí. Pero sí hemos publicado publicamos también material para enseñanza, que es muy gráfico, muy creo que van como 400 ya o 500. El último es sobre androcentrismo en el periodismo respecto a mujeres palestinas en España, que como mucho habla de lo que sufren, pero no hablan de lo que han sabido hacer. No hablan de las niñas que han conseguido como estudiantes completar sus estudios. Hay miles de bachilleres femeninas que han terminado sus estudios este año en Gaza. Hay montones de mujeres que están llevando la familia entera porque han matado a los hombres. El androcentrismo de los medios se refleja también en las mujeres y naturalmente termina reflejándose en la España que tenemos. Todo lo que no se haga por Palestina no se hará por España. Pido perdón porque me he alargado.